Hola a todos, muy buenos días. Una entrega más, una nueva entrevista a nuestro colega y amigo Miguel Ángel Lérida. Miguel Ángel Lérida, al que ya entrevistamos y además una, fue un ratito muy interesante de reflexión que hicimos sobre los aspectos de humanización en fisioterapia. Y bueno, se quedó corto realmente el tiempo, no pudimos avanzar todo lo que a mí me hubiera gustado. De todas maneras, teníamos previsto hacer esta otra entrevista que aborda otros temas, aunque al final lo que hacemos es así medio mezclarlo todo. Yo creo que siempre eso es interesante, fruto de lo que debe tener un poco de improvisación también este tipo de entrevistas, charlas, ¿no? Hoy vamos a hablar con Miguel Ángel de su experiencia profesional, es decir, de cómo ha ido construyendo su acervo de conocimiento desde que hizo la carrera y posteriores aprendizajes en cursos, en lecturas, en su propia experiencia profesional. Y para eso, pues, Miguel Ángel, bienvenido una vez más. Cuéntanos de nuevo, así rápidamente, quién eres, dónde estás, cómo te desenvuelves, cuándo terminaste de estudiar fisioterapia, dónde estudiaste fisioterapia. Y bueno, por ahí vamos y ya te iré haciendo más preguntas. Pues muy buenas, Ginés, de nuevo, encantadísimo de que vuelvas a contar conmigo para unas entrevistas de este tipo. Y bueno, mi desarrollo profesional actual anda ahí a medias entre lo asistencial y lo docente. La docencia la hago en grado en la Universidad de Jaén y posgrado de manera regular con la Escuela de Osteopatía de Madrid y con mis formaciones de técnicas invasivas, de punción seca. Y a nivel asistencial, pues estoy en el Hospital San Agustín de Linares, que pertenece al Servicio Andaluz de Salud, y ahí desarrollo mi labor como supervisor del área de rehabilitación. Y bueno, y donde va quedando huequecito, pues me dedico a la asistencia privada que no quiero perder nunca. Y entre todo eso, pues además ahora a nivel medio profesional también, porque ocupa parte importante también de mi tiempo, pues me dedico a trabajar en favor de los colegiados de Andalucía como vocal de universidades e investigación y como vocal de comunicación en el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía. Ujú. ¿Dónde estudiaste fisioterapia? ¿En qué año terminaste? Pues mira, yo estudié lo que era la antigua diplomatura, en aquel momento éramos diplomados y estudié en la Universidad de Granada entre el 95 y el 98. Terminé mi carrera en el año 98. Ujú. Y inmediatamente empezaste a trabajar ¿en qué, dónde? ¿Cómo empezó tus inicios de carrera profesional? Yo tenía a Ginés muy claro desde el principio, lo comentaba en la anterior entrevista que hicimos, aquella otra entrevista. Yo desde el principio sabía o tenía muy claro que quería tener un negocio, es decir, quería tener una clínica propia. Entonces yo terminé en junio del 98 y es verdad que en ese verano estuve en una mutua, accidente de trabajo, echando una sustitución y demás. Pero para octubre aproximadamente del año 98, es decir, pocos meses después, yo abrí mi propia clínica, un localcito chiquitito en el centro de Linares, que es donde vivo, y ahí pedí un préstamo avalado por mi padre y hicimos una obra, Sí. una cliniquita de 60 metros cuadrados, muy chiquitita, pero que bueno, me sirvió para impulsarme y desde ese momento hasta el día de hoy he estado viendo pacientes asistenciales siempre. Aquello lo transformé en una clínica mucho más grande, a los 3 4 años que me empezó a ir muy bien. Eh, Contraté gente, hice una obra grande en otro local que compré, en fin, prosperó lo que fue el negocio inicial y así estuve otros tantos años más, hasta que también como comentaba, ¿no? En la anterior entrevista, me sobresaturé de lo que estaba haciendo, que no era lo que realmente quería o me gustaba. Esa fisioterapia no me gustaba, me dejó de gustar, aquella que hacía en ese momento ya. Económicamente muy rentable, pero poco satisfactoria personalmente y modifiqué.
y me fui a un pueblo muy cercano de Linares, que se llama Guarromán, ¿eh? Tiene un nombre peculiar, que aunque mucho es uno de los nombres, ¿no?, que dicen, ¿no?, más peculiares de los pueblos españoles, porque parece que está diciéndote hombre guarro, ¿no? Pero realmente el nombre es muy bonito, porque como todos sabemos, Gua, que aquí tenemos mucha tradición musulmana, Gua es río, y el nombre realmente hace mención a lo que es el río de los Granados, ¿eh? Había unos granados por esa zona y era Qué como bueno. se llamaba aquel asentamiento. Y bueno, un pueblo chiquitito de 2000 y pico habitantes, allí me fui, allí monté mi consulta personalizada en la que hasta día de hoy pues trabajo y encantadísimo de la vida. Esa ha sido mi trayectoria a nivel asistencial privada. Y entre medias de eso, pues un montón de cosas más Sí. que han pasado. Entonces terminaste fisioterapia en el año 98 y empezaste a trabajar. ¿Y cuándo empezó, digamos, tu estudio de posgrado? Bueno, no dejé nunca. Es decir, yo terminé. Voy a contar una cosa que nunca o casi nunca he contado, ¿no? Pero bueno, yo empecé, terminé y pues bueno, curso en aquel momento se llevaba mucho la formación de electroterapia. Yo me formé, hice mi posgrado con Julián Maya, que fue y es, ¿no?, uno de Sí. las personalidades, ¿no?, dentro de lo que es el mundo de la electroterapia. Yo creo que a nivel nacional e internacional. Ujú. Hice mi curso correspondiente con él, ¿no? Y bueno, me formé en métodos que en aquel momento también, por ejemplo, el método CABAT se llevaba mucho, formación en radiología, empecé a trabajar unas horas, ¿no?, de prestación de servicio desde lo que era mi clínica a un geriátrico, que fue también una época preciosa. Aquellos 4 o 5 años me formé en geriatría. De hecho, luego mi, mi máster oficial que yo utilicé como vehículo hacia el doctorado fue precisamente, yo soy máster en gerontología social. En fin, me moví en esos terrenos. Y es muy gracioso porque yo además me pasó una cosa que nunca he contado y que fíjate que definió mi carrera profesional. Fíjate, son casualidades a veces, ¿no? Pero Ujú. yo tenía eh, un paciente que yo traté en aquella primera clínica por una mutua que me lo mandaba. Ahora después contaré también porque mis inicios no fueron fáciles, pero yo ya cuando estaba más o menos encauzado, al año y pico, 2 años, un paciente de mutua, terminaba, teníamos muy buena relación, y me dijo, bueno, yo ya acabo ya porque la mutua no me da más sesiones, pero si tú crees que es oportuno para que terminemos, si quieres, vengo como privado. Yo le dije, bueno, sin ninguna mala intención, que sí, que podíamos hacerlo así, de esa manera, y no apareció ese paciente. Al poco tiempo me lo encontré, no se me olvida, en un supermercado, en el Mercadona, haciendo la compra del sábado, y ese chico me montó pero una monumental, porque decía que yo me quería aprovechar de él, que yo que él lo había mejorado del todo y que yo quería prolongarle el tratamiento, y que él había descubierto que lo que realmente necesitaba, fíjate, era la osteopatía, que había conocido, que como yo no lo había dicho, que fuera un osteópata, que es lo que él necesitaba. Yo decía, pero ¿cómo necesitas un osteópata? Tú Ujú. necesitabas tratarte y ya está. Había conocido además muy cercanos, amigos míos hoy de Úbeda, ¿no? A Antonio y Pues, José Esteban. Se había recuperado porque le habían dicho, y entonces él interpretó como que yo quería engañarlo y con lo que él necesitaba, que yo tenía que haberle dicho. Aquello me generó tal desidia hacia la osteopatía que decía, ¿serán esto de la osteopatía? Y yo, de hecho, yo empecé mi formación, que luego hice en osteopatía, tiempo después, pero yo estuve mucho tiempo renegado, como otra mucha gente en algún momento, ¿no? Pero yo decía que esto no nos hace falta, ni lo quiero, ni va conmigo, ni... Hasta que en un momento determinado conocí a otra persona, formado en otra escuela diferente, que me gustó mucho cómo trabajaba y me hizo cambiar un poco. Y fue cuando yo inicié realmente luego mi formación de claro, posgrado en osteopatía. claro. Y ahí cambió mi rumbo, fíjate, mi rumbo a nivel profesional. Esa situación te ofendió lo suficiente como para después acercarte, ¿no? Sí, sí, sí. Y estudiar. ¿Y cuándo empezaste a estudiar osteopatía? Bueno, empecé 2000, si no recuerdo mal,
tres o cuatro. Es decir, Ajá, pasaron 4 o 5 años hasta que sí, yo sí. decidí empezarla. Empecé a notar que me faltaban recursos. Cuando la gente me pregunta ahora en la universidad, es decir, y con esto hay que ser cuidadoso, yo realmente digo, mira, todos no tenemos un mismo perfil, todos no encajamos en el mismo tipo de procedimiento, de técnica, de abordaje. En aquel momento es verdad que había menos oferta de posgrado, es verdad que había menos y resaltaba, ¿no? Por calidad realmente, ¿no? Ese tipo de formaciones. Pero necesitaba algo más. Es decir, yo en aquel momento ya me vi, porque yo ya había empezado a hacer también técnicas invasivas, que nadie prácticamente en España hacía técnicas invasivas, se empezaban a introducir en España, con Orlando Mayoral, etcétera. Pero necesitaba algo, ¿no? Otro concepto que me llevara a otro tipo de tratamiento. Y bueno, pues decidí entrar a formar parte, ¿no? De lo que era la formación de posgrado de osteopatía y aquello pues cambió un poco bueno, un poco no, cambió totalmente mi manera, ¿no? de trabajar, de abordar el paciente, bueno, de desenvolverme a nivel Mm. profesional. Eh, En qué sede de la Escuela de Osteopatía de Madrid estudiaste? Yo estudié en Sevilla. En Estudié en Sevilla. Sevilla. Tuve la suerte, como todo, es decir, esto al final hablamos de suerte, son coincidencias, casualidades, no lo sabemos, ¿no? Pero encontré gente que luego realmente orientó mi futuro profesional. José Antonio Martínez, que hoy es uno de mis amigos más íntimos, que tengo, pues me lo encontré precisamente ahí y doy gracias a la vida, no solamente por lo que recibí a nivel profesional de conocimiento, sino también por lo que me llevo humano, ¿no? José Antonio era monitor mío, ¿eh? Luego terminamos siendo profesores los dos al mismo tiempo, pero empezó siendo monitor mío. Y encontré gente pues que me marcó mucho, es decir, yo no había oído hablar de la fisioterapia de esa manera, en este caso de la fisioterapia, ¿no? Del posgrado de la osteopatía, ¿no? Que aquí la asumimos, ¿no? Como parte, ¿no? De nuestra profesión para que no quedara descubierta, ¿no? Y yo creo que acertadamente. Y me encontré gente como pues Rafa Calvente, me encontré gente como Ujú, Cleofás, Rodríguez en aquel momento, que me impulsaron, que me ayudaron, que me vehiculizaron ujú. y que bueno, que me llevaron a lo que posiblemente hoy soy. Es decir, yo siempre digo, y lo dije en la otra entrevista, que lo que uno va encontrando en su vida, ¿no? En su camino, yo creo que al final va definiendo lo que cada uno es. Y los profesores, los maestros, la gente que te encuentra a nivel formativo, creo que es definitiva. Sin duda, sin duda. Esto que comentan me estaba haciendo reflexionar sobre cómo es importante, importantísimo, la capacidad de observación, de lectura de la realidad y de la capacidad de elección, de cómo elegimos o cómo no elegimos hacer una cosa u otra y de cómo seguimos a personas que pueden no darnos el mejor resultado de aprendizaje y cómo si tenemos, vamos a llamarle suerte, de, Mm. de estar en el sitio adecuado y de aprender con la gente adecuada, a eso es lo que yo llamo modelar. Bueno, no lo llamo yo, son conceptos de la programación neurolingüística y todas estas cosas, no estoy inventando nada. Pero mm, si tenemos esa fortuna o hemos conseguido nosotros construirnos esa fortuna de estar al lado de las personas adecuadas, eso es subirse a hombros de gigantes y aprender de ellos, modelarles, que no es copiarles, pero como todos somos modelados, hay gente que nos modela en algún momento y nosotros hemos sido modeladores de otros, yo creo que esto es una acción como muy digna y muy buena para el que modela y el que es modelado. El que es modelado, yo creo que es una satisfacción. Tú, por ejemplo, ahora, si eres una persona con la experiencia y con, digamos, la marca personal y tu historia de hechos de verdad, de realidades y de construcciones, eres una persona a la que se puede modelar por parte de otra gente joven, como tú lo hiciste con estos compañeros,
a los que te refieres y que yo conozco bien y que efectivamente son hoy día son gigantes de la profesión. Sois gigantes de la profesión. Pero no utilizo este término y no quiero que parezca así grandilocuente, ¿no? Es una manera de hablar de personas de verdad que han hecho bien las cosas, que se han tomado su trabajo muy en serio y que su responsabilidad profesional, y la mayoría de ellos docentes, pues es importantísimo sostenerla desde ese compromiso, ¿no? Entonces, yo creo que si estamos hablando aquí, y así a mí me interesa hacer este tipo de entrevistas en el canal, es precisamente por eso, porque nadie nace aprendido. Entonces, pues tenemos que, eso sí, identificar bien cuáles son los circuitos adecuados para crecer, cómo fijarnos y acercarnos a gente con experiencia probada y digna de aplauso. Porque lo que ocurre en ocasiones, lamentablemente, es que no tenemos el suficiente criterio y empezamos a seguir a gente, pues, bueno, de la que está más bien en la queja continua, en el lamento continuo, por no decir, pues, en fin, disparando contra probablemente todos aquellos a los que envidian, ¿no? Yo creo que tanto esa gente como muchos seguidores, pues lo que nuestra responsabilidad precisamente es ayudarles también. En lugar de enfadarnos, ¿no? Y de ponernos ahí a la defensiva, yo creo que todo el mundo merece una oportunidad. ¿Mm? Los que ya están en el camino adecuado y los que, teniendo todo el derecho del mundo para elegir lo que quieran, pues si identificamos que alguno pueda necesitar ayuda, pues no dejemos de hacerlo, ¿no? Por eso yo creo que, bueno, tú has tenido suerte y los que aprendan de ti, pues tendrán mucha suerte también, ¿no? Y en este terreno de lo que es tu actividad emprendedora, que, a ver, todo es emprendimiento. Es el canal para el que estamos haciendo la entrevista es Emprender en Fisioterapia, Salud y Calidad de Vida, y parece que está dirigido únicamente a los emprendedores, a los empresarios, a los que quieren montar negocio. No, todos emprendemos cada día con cualquier cosa que hacemos. El que se dedica a la gestión en el hospital, como también lo estás haciendo, eso estás emprendiendo, cualquier persona que se tome en serio y con responsabilidad lo que hace, lo va a realizar con intención y creatividad. Por tanto, todo lo que sea intención creativa va a generar acciones que son emprendedoras, porque no solo se emprende para uno mismo, para el negocio de uno mismo. Tú puedes estar trabajando incluso como empleado de una clínica ajena, privada, y tú eres un emprendedor dentro de ese equipo porque estás emprendiendo para ti, para tu propia experiencia, para el bien de los pacientes y también estás dando un resultado para el emprendimiento de los empresarios, que en ese caso son los dueños de la clínica. No creo que haya que hacer demasiada diferencia. Yo creo que la buena persona, la que está dispuesta a hacer de verdad, hace donde lo pongas. En el rincón que lo pongas, hace. ¿Eh? Y esto es lo que a mí me gustaría reivindicar y es lo que intento hacer también desde este canal. Los que tenemos la oportunidad, por lo menos tenemos que intentar transmitir este mensaje para construir a gente hacedora, constructora de verdad, porque destructores ya hay la tira. ¿Eh? Entonces, pero incluso esos, insisto, merecen una oportunidad y si nosotros podemos ayudarles en algo, pues creo que no debemos perder de vista esa acción y no tanto la que muchas veces hacemos, que es ahí la pelea continua, ¿no? Yo creo que esa parte, hilando con aquella otra conversación que tuvimos de humanización, creo que es importante también para la profesión, este lado de humanizar no solo nuestro acto profesional, sino humanizar la profesión, unir la profesión y construir profesión, ¿no? Yo creo que eso, si el simple hecho de estar en ese proceso ya te hace sentir bien. El hecho de, para mí, el realizar este tipo de entrevistas con gente que naturalmente yo elijo, porque observo que merecen la pena, es generar alianzas con gente
con gente capaz de construir y de seguir estando en ese carro hacia conseguir cada día una profesión, digamos, que merezca más la pena estar en ella, ¿no? Y dicho esto, que me permito también como entrevistador, pero participante en la entrevista, Miguel, sobre todo en entrevistas de estas que son tan reflexivas, ¿no? Pues a mí me gusta meter mano también, con tu permiso. Claro que sí. Así Claro que, que sí. eh, bueno, seguimos entonces. Y ahora, mm, tú estás en tu consulta, estás en tu clínica y, digamos, ¿cuál es tu abordaje principal al paciente de aquellas áreas de especialización que tienes? Tú eres osteópata, Ujú. ¿hasta dónde interviene tu trabajo osteopático en la consulta? ¿Hasta dónde tu trabajo con fisioterapia invasiva o Ujú. con otros métodos que manejes? Bueno, como te dije en la primera entrevista, como he comentado también ahora, con mi primera clínica o mi primera trayectoria profesional asistencial privada termina cuando me canso, cuando creo que ya o abandono la profesión, es decir, no había más alternativas porque me estaba cansando muchísimo. Y, y necesitaba otra cosa, es decir, yo me había formado ya, estaba terminando mis estudios, mi posgrado en osteopatía y necesitaba eh, hacer lo que me enseñaban, porque no me daba tiempo. Es decir, porque con protocolos tal cual, ¿no? De tratamiento que yo hacía, no quiere decir que no se pueda hacer de otra manera, pero que yo había llegado a ese punto, ¿no? Aunque fueran pacientes privados los que le dedicábamos tiempo, es verdad, pero al final era termoterapia, electroterapia, 15 minutos y 10 minutitos de terapia manual rápida, porque además teníamos 5 o 6 Mm. pacientes simultáneos, entrábamos, corríamos, me faltan las corrientes, no había entrevista previa porque no había ubicaciones para eso, los box eran pequeñitos, en fin, no podía. Salí de allí y bueno, desde entonces hasta ahora el esquema ha sido muy parecido, es decir, tratamientos, porque en aquel momento además el tratamiento era muy continuado, muy diario. eh, Sabía y me comentaban mis profesores que se podía hacer otra fisioterapia, la osteopática, ¿no? En la que no tenías que ver al paciente todos los días, pero no me fiaba, Ginés. Era como una sensación de necesidad, de arraigo, ¿no? A un esquema de tratamiento diario que cuando yo me acuerdo que vi a aquellos primeros pacientes que yo le decía, en una semana vuelves, lo decía desconfiado, es decir, no sabía realmente que eso podía pasar. A Mm. día de hoy te puedo decir que por la demanda que tengo, es decir, que no es ni mejor ni peor, porque hago otras muchas cosas, no me da tiempo tampoco a todo, pero ahora mismo tengo cerrado hasta febrero pacientes nuevos, no puedo ver a nadie nuevo. Veo pacientes muy cronificados, pacientes que vienen ya, que no le importa esperarse un mes y medio, 2 meses, cosas así, ¿no? Y el tipo de fórmula de trabajo que tengo es entrevista muy importante en la primera sesión. Yo siempre digo que el tiempo invertido en eso es tiempo invertido en beneficios siguientes, como el que invierte en bolsa, ¿no? O invierte en construcción, es decir, sabes que un dinero importante lo va a depositar ahí, pero confías en que eso se magnifique, ¿no? Puesto Ujú. igual, es decir, la entrevista, tiempo invertido que va a convertirse siempre después en éxito en el tratamiento. Entonces, bueno, el primer día puede ser que nos pasemos mucho ratito hablando y el tiempo de exploración deje muy poco tiempo a lo que va a ser un tratamiento efectivo, ¿no? Un tratamiento como tal, técnica de tratamiento. Pero no pasa nada, es decir, me va a permitir seleccionar muy bien lo que quiero hacer. Entonces, bueno, pues dedico aproximadamente de margen unos 3/4 de hora, 50 minutos a cada paciente. Ese es mi margen más o menos de tiempo de tratamiento. ¿Y qué deja cuando me dicen, trabajas con fisioterapia, con osteopatía? ¿Qué cobra? Yo siempre digo lo mismo, cobro lo mismo, haga lo que haga. Yo cobro por lo que sé, no por lo que hago. Y lo Ujú. que sé es indisoluble. Es decir, yo no puedo decir hasta aquí sé de fisioterapia, hasta aquí sé de osteopatía y hasta aquí sé de invasiva. Y si aplico la EPI vale más, y si aplico, en este caso ya utilizo otra modalidad que es la EPTE, en fin, si utilizo el ecógrafo vale más. No, lo que sé, lo que sé es lo que te cobro. Es lo que te cobro. Y te puedo decir una cosa, Ginés, desde ese entonces a ahora, esta última, cobro mucho más, te puedo decir más del 100% de lo que cobraba por un tratamiento en aquella época.
En aquella época me discutían el precio, te puedo decir que algunos te regateaban, ¿no? ¿Cuánto me puedes dejar la sesión? ¿Cuánto? Y desde entonces hasta ahora, es decir, en estos 12 o 13 años últimos de mi vida, nadie me ha cuestionado. Fíjate que esto es muy importante. Yo siempre lo digo porque si nadie te cuestiona el precio, nadie te ha dicho, oye, esto es muy caro, esto es muy... Nadie me lo ha cuestionado. He tenido alguna ocasión, es verdad que alguien me ha dicho, mira, no voy a ir porque es que no puedo pagar esto. Y te aseguro, y no porque sea ni más bueno que nadie, ni nada. Es decir, no te voy a rebajar. Prefiero no cobrarte. Porque el valor de mi tratamiento es este. Si no me lo puedes pagar, no pasa nada. Te atiendo igual. No te voy Mm, a dejar sin tratamiento porque no me lo puedas pagar. No pasa nada. ya, Pero, pero no voy a rebajar porque mi trabajo vale esto. Pero nunca he tenido, ya te digo, nunca he tenido cuestionamiento de si es caro o barato. Y eso es muy importante porque me está diciendo algo. El paciente viene y sabe que lo que estoy haciendo no es que sea ni mejor ni peor, es diferente. Y como es diferente, lo pagan y dicen, ya está, es que esto vale esto, es que realmente me ha atendido, ha estado conmigo, no me ha soltado ni un momento, ha hablado, mm, y bueno, a lo mejor me ha puesto alguna maquinita, 5 minutitos, pero ha estado conmigo, a mi lado, mm, incluso en ese rato. Entonces, no puedo dividir el razonamiento, el esquema es osteopático, eso sí te lo puedo decir. Es decir, de que yo empiezo hasta que termino, mi razonamiento es un razonamiento basado, ¿no?, en los conocimientos que yo he obtenido de mi formación de posgrado en osteopatía. A eso le añado pues conceptos como de la técnica invasiva que se complementan perfectamente bien, es decir, mm. que no tienen que no son ajenos a ese planteamiento, pero los enriquezco, los añado y los potencio, es decir, lo que yo hago y por supuesto decir que no puedo dividir qué es fisioterapia y qué es osteopatía, es que no puedo, ahora mismo yo no puedo diferenciar. ¿Qué me estás haciendo ahora? No te puedo decir qué te estoy haciendo, estoy pensando como Miguel Ángel Lérida, ya están, estoy haciendo un tratamiento basado en conocimiento previo, en ciencia, porque lo es una cosa y la otra, y estoy aplicando mi experiencia, que es importante, porque es que he visto que esto reproducido en mucho tiempo, este tipo de forma de trabajo, tiene Mm, éxito y funciona. Claro que sí. funciona, no es brujería, no, es Mm, fisioterapia enriquecida, mejorada con todo lo que me formé en osteopatía y mejorada también con todo lo que me formé en técnicas invasivas. Y por supuesto, lo que me enseñan los alumnos, lo que me enseñan los pacientes, lo que me enseñan compañeros día a día, que eso lo vas añadiendo, no te das cuenta, pero al final tienes una mochila llena de cosas que no sabes de dónde han aparecido, pero han aparecido de toda esa trayectoria. sí, tú dices, es una metáfora también interesante, es una mochila con suficientes herramientas como para ir quitándole capas al paciente, ¿m? Hasta que descubres dónde está la esencia del problema, dónde está el origen o dónde están las diferentes causas que construyen en ese paciente una dolencia, en su momento aguda o crónica, y ese decapado que tú haces con tu razonamiento clínico, que es tu mochila, es la que permite de verdad hacer un abordaje personalizado al paciente, que esa es para mí la clave también. Y desde luego es uno de los aspectos fundamentales en osteopatía. A mí en el canal no me gusta hablar demasiado de osteopatía. Eh, mm, Me interesa hablar un poco de todo y la osteopatía, desde luego, es algo muy importante, desde luego para mí, como no. Eh, y, y creo que es una capacitación mm, fundamental para un profesional que quiera desarrollarse en este modelo de trabajo personalizado. No quiero desmerecer en absoluto a ningunos otros métodos o técnicas que se utilicen en fisioterapia que también pueden ser personalizadas, pero desde luego la metodología diagnóstica de razonamiento clínico que tiene la osteopatía para mí supera a, en fin, otras modalidades porque es capaz de hacer ese análisis amplio, global y específico al mismo tiempo que te permite hacer ese decapado que yo decía para llegar al problema y solucionar mucho más fácilmente, haciendo un tratamiento sintomático cuando toca, porque el paciente tiene que irse mejor a su casa en cada sesión que le hagas, pero lo importante es que tú sepas que has tratado el fondo, porque eso es lo que le va a dar el resultado a medio y largo plazo. Así que
Eh, yo creo que... se me había ido el hilo por momentos. Yo creo, por lo que vengo observando en los últimos años, es que la mayoría o una gran parte de los profesionales que trabajan de esta manera, es decir, que tienen su consulta absolutamente privada, paciente a paciente, lo que hacen es combinar, y yo creo que de una manera muy efectiva, la osteopatía. La mayoría se han formado en osteopatía y en los últimos tiempos le vienen sumando lo que tú estás haciendo también, que es esa parte de fisioterapia invasiva, muy directamente sintomática, lo digo yo que no puede actuar sobre determinadas causas, pero como muy de resolver el síntoma, de quitar una determinada dolencia con bastante inmediatez. Así que no quiero ser yo quien diga que eso es lo más efectivo, porque además yo no soy especialista en fisioterapia invasiva, es más por lo que hablo con vosotros, con lo que la mayoría que conozco que tienen clínicas privadas. Y eso es lo que permite dar resultados y es lo que permite que el profesional, de manera humanizada, humilde, pero empoderada al mismo tiempo, permite que el profesional, en su dialéctica, eh, de alguna manera, está transmitiendo al paciente el valor de su trabajo, el valor. Y si tú, como profesional, en tu dialéctica y tu acción profesional, estás transmitiendo de alguna manera no, de todas las maneras, lo estás transmitiendo, que tu trabajo vale mucho, profesional y también económicamente, si nosotros somos capaces de hacer esto, no te quepa la menor duda de que el problema, de que el paciente le da valor a tu trabajo. Pero somos nosotros quien tiene que transmitir ese valor para que el paciente se lo dé también. Si nosotros no establecemos esa dialéctica y esa manera de comunicarnos con el paciente, trasladándoles confianza absoluta, trasladándoles de que nosotros estamos ocupados y preocupados por ellos y además sabemos qué hay que hacer para resolverlo, o sea que en ese momento nosotros somos los dueños del conocimiento también, humildemente, ¿eh? Eso el paciente, eso en el paciente cala y el paciente le da labor, le da mucho valor. ¿Cómo te va a discutir el precio? No te lo va a discutir nunca. A lo mejor alguno te dirá, mira, estoy en una situación personal que en este momento no puedo. Y lo que tú dices, bueno, pues tú puedes tener un detalle o una tarde, si quieres, para trabajar con gente que no puede, ¿no? Pero de ahí al regateo y a quitarle valor a tu trabajo, yo creo que eso es terrible. Eso es lo que tantas veces venimos diciendo y se está viendo por ahí en distintas discusiones, destruye la fisioterapia, que es el escaso valor económico que muchas veces se le da. No digamos ya el tema de las compañías aseguradoras, que eso es para cogerlas todas con pinzas y tirarlas a la basura, pero es verdad que hay mucha gente que de una u otra manera vive vive de eso y tampoco se puede, digamos, de un día para otro perjudicar a estos compañeros que están viviendo en esa situación y no tienen alternativa, ¿no? O sea que incluso ese cambio hay que hacerlo pues digamos, con el cuidado necesario y desde luego con la actuación de los que son protagonistas, que son los que están sufriendo eso, los que están sufriendo ese problema, sin duda con la ayuda de las instituciones, de los colegios y en fin, de quien corresponda, ¿no? Así que bueno, yo creo que las cosas las estamos centrando por ahí. Me he ido un poco en el discurso, Miguel, tengo tendencia a eso. Son Pero sí, reflexiones sí, importantes sobre lo que hablamos. es que en el momento en que te pones a reflexionar, pues bueno, la tendencia es a no tanto divagar, pero yo creo que no hay reflexión posible sin divagación también, ¿no? Sí. Y, y creo, por lo menos desde mi punto de vista, en ese acto de reflexión y pensamiento es donde de verdad podemos encontrar la virtud, si quieres, podemos encontrar la esencia de las cosas y podemos de verdad construir.
porque además, y permíteme que siga enrollándome en esto, eh, todo lo que no parta de un pensamiento y una reflexión propia y sea simplemente un comportamiento de seguidismo de unos o de otros, sencillamente estamos actuando y comportándonos y tomando acciones que nacen del pensamiento de otros, de lo que otros construyen o dicen, pero no del tuyo mismo. Y me refiero a todo el mundo, ¿eh? Estoy hablando absolutamente de todos. Y en este caso, en el plano profesional, desde la A a la Z, en todas las tendencias, en donde todo el mundo transmite que lo bueno es lo suyo y lo demás no sirve. Yo creo que ahí lo único que vale es la independencia y la libre capacidad de pensar y estar dispuesto a pensar. El problema es que muchas veces pensar cuesta un cierto esfuerzo y es más fácil seguir, ¿no? Y para mí esta reflexión es muy importante. Creo que es un poco como, si quieres, una cierta resumen de este tipo de entrevistas. Y es empoderar al profesional en este orden, en lo personal. En lo personal. Si tú estás bien construido internamente, sabes quién eres, sabes qué es lo que quieres y eres capaz de reflexionar por ti mismo, no te vende la moto nadie, ni los de un lado ni los de otro, porque probablemente todos tienen algo de lo que podemos aprender, ¿no? Así que esta es mi reflexión de hoy, Miguel Ángel. Súper interesante, Ginés, siempre. Pues son reflexiones interesantes las que se hacen en base a una experiencia personal, a lo que uno vive como actor principal de la profesión, pero también como espectador de lo que está sucediendo, ¿no? Y nos da lugar a ese tipo de reflexiones que yo creo que son necesarias, sí, sí. Me gustaría terminar la entrevista hablando un poco, que nos cuentes un poco de tu experiencia de que no, que en fin, llevas poco tiempo, ya lo has comentado, de tu experiencia en tu responsabilidad como parte de un colegio profesional, en este caso de Andalucía, del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía. Háblanos un poco, qué está pasando, no qué está pasando, cómo te sientes tú, qué estás haciendo, Sí. Creo que una labor, yo digo que todo lo que vivo y hago lo hago convencido, es decir, estoy convencido de que a nivel profesional lo que estoy haciendo lo quiero hacer así. He llegado a un punto en el que todo, la asistencia, docencia y demás lo hago tal y como quiero. Y esto me apetecía muchísimo. Tuve la suerte en un momento determinado en el que el presidente del colegio actual, que también lo fue en la legislatura pasada, se pone en contacto conmigo y quería contar pues, para lo que ha sido esta legislatura actual, que tuvimos la suerte pues, bueno, de tener una continuación. Su propuesta para que entrara fue hacía ya un año y pico, contaron conmigo, en fin, un poco en secreto porque no se podía revelar el tema. Yo accedí, pero le propuse algo y que no teníamos en este momento, que era que hubiera una vocalía de universidades. Creo que es algo fundamental. En Andalucía es uno de los colegios principales por cantidad de gente, no por otra cosa, pero es verdad que en Andalucía se aglutinan pues casi 9.000 colegiados, que son muchos de los 60.000 o por ahí que tenemos en España. Y realmente tenemos, bueno, entre públicas y privadas, pues prácticamente 10 11 facultades que necesitan pues de un abordaje por parte del colegio específico, ¿no? Entonces fue eso ha sido un poco la novedad de esta legislatura, el tener uh una vocalía de universidades. Además yo me siento muy cómodo en ese terreno porque me dedico a la universidad como docente, la conozco bien, tenía muchas ideas que estamos llevando a cabo, como son por ejemplo ayuda a doctorados que vamos a empezar ahora, jornadas interuniversitarias deportivas que vamos a hacer, jornadas científicas que también vamos a hacer. Es decir, tenemos ahí un montón de proyectos iniciales que yo creo que van a ser bien acogidos y van a tener éxito. Y luego también me dedico a la vocalía de comunicación. Como sabe,
Pues me gusta Me la gusta también, sí. comunicación, me gustan las redes, me gusta todo lo que sea, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no? De transmitir lo que se hace y transmitirlo bien. Y, y bueno, pues ahí estoy también, dándole un poco de ayuda, de ideas, a los que ya formaban parte de esa vocalía y en la que me he incorporado para mejorar todo lo que son pues, redes, comunicación en el colegio. Y me siento comodísimo, sabiendo que estoy haciendo algo que es útil para un montón de compañeros, en este caso de Andalucía, pero que también puede incluso tener repercusión mucho más allá de esto. Es difícil, porque pasa una cosa, ¿no? Que por muy bien que lo haga o que intente hacerlo, esto al final todos opinamos. Esto es como cuando juega la selección española y todos somos entrenadores, ¿no? Y todos habríamos puesto a otros jugadores y si gana, pues estupendo. Incluso da pie a la crítica, ¿no? Se podría haber jugado mejor o podríamos haber marcado incluso más goles, ¿no? Y si perdemos ya es terrible. Es decir, esto sí, cualquier cosa que suceda, ¿no? Que sea negativa para la profesión, siempre el colegio va a estar detrás, aunque no puede hacer nada, ¿no? Por ejemplo, los convenios colectivos de clínicas privadas, no tenemos nada, no tenemos ningún tipo de participación porque Claro, eso se hace entre empresarios y sindicatos y el colegio no interviene, pero claro, para el colegiado es muy difícil entenderlo, muy sí, difícil entenderlo. Entonces, es una tarea satisfactoria porque sabes que lo que estás haciendo es productivo, pero a veces llegan muchos sinsabores porque la gente mm, critica a veces sin realmente un conocimiento de lo que es el colegio realmente. mm. Estoy encantadísimo. Un grupo de gente en la que estamos en Andalucía fabulosa. Trabajamos todos a una y la verdad que creo que los andaluces tenemos suerte de contar con una junta de gobierno como la que tenemos. Hay un montón de aspectos en los que se ha mejorado en los últimos años y yo creo que se puede mejorar, por supuesto, muchísimo más y en eso estamos. Muy bien, pues me alegro mucho, Miguel, que eso vaya así de bien también y te deseo a ti, a todos los miembros del colegio y a todos los fisioterapeutas de Andalucía y de España, naturalmente, pues lo mejor, que tengamos todos la suficiente iluminación como para hacer las cosas bien, honradamente y así podamos construir entre todos el mejor futuro para los profesionales que pues al final va a redundar en aquello que para lo que estamos aquí, que es tratar a personas que tienen problemas y resolvérselos en la medida de lo posible. Así que muchas gracias por esta entrevista también, Miguel, y ahí nos vamos viendo y esta segunda entrevista no quita que podamos tener una tercera. Gracias y un Muy fuerte bien. abrazo, Miguel. Hasta luego. Muchísimas gracias, Ginés, por contar conmigo y hasta otra, ¿eh? Gracias.